¿Qué pasaría si te dijera que el idioma que hablas, la comida que comes e incluso el dinero en tu bolsillo fueron moldeados por un imperio que alguna vez gobernó vastos territorios alrededor del mundo durante más de 500 años? El Imperio Español dejó una huella imborrable en la historia, influenciando culturas, economías y sociedades de maneras que a menudo pasamos por alto. Pero, ¿cómo logró este imperio alcanzar tanto poder y qué llevó finalmente a su caída? En este documental, daremos vida a las personas y eventos que dieron forma al Imperio Español. Prepárate para ver la historia como nunca antes. Es 1469 y dos jóvenes reales, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, están a punto de casarse. No fue solo una boda real, sino una alianza estratégica que uniría dos de los reinos más poderosos de la península ibérica. En ese momento, España, como la conocemos hoy, no existía. La península era un mosaico de reinos diferentes, cada uno con sus propias leyes y costumbres. El matrimonio de Isabel y Fernando fue como unir dos piezas de un rompecabezas. Castilla era el reino más grande, con más tierras y población, mientras que Aragón tenía una fuerte presencia en el Mediterráneo. Juntos crearon una potencia que pronto dominaría la política europea. Pero no todo fue fácil al principio. Castilla y Aragón mantuvieron sus leyes y gobiernos separados, era más una sociedad que una fusión completa. Los recién casados tenían grandes planes para sus reinos. Querían crear una monarquía centralizada y reducir el poder de los nobles, que habían estado controlando las cosas durante demasiado tiempo. Se pusieron a mejorar la administración, haciendo más eficiente la recaudación de impuestos y fortaleciendo su poder militar. Fue como si le dieran a sus reinos una gran actualización. Uno de los movimientos astutos de Isabel y Fernando fue ganarse el apoyo del Papa. Recibieron el título de los Reyes Católicos, lo cual era muy importante en esa época. Este título no era solo para presumir, significaba que contaban con el respaldo de la Iglesia, algo crucial en la Europa medieval. Usaron su fe católica como una forma de unir a su pueblo, creando un sentido de unidad que antes no existía. Con su nuevo poder y unidad, Isabel y Fernando comenzaron a mirar más allá de sus fronteras. Pusieron sus ojos en las Islas Canarias, frente a la costa de África, y fortalecieron la posición de España en el Mediterráneo. Fue como si estuvieran probando las aguas para las grandes expansiones que vendrían después. El matrimonio de Isabel y Fernando fue más que la unión de dos personas, fue el nacimiento de una nueva potencia en el escenario mundial. Ellos sentaron las bases para que España se convirtiera en uno de los imperios más poderosos de la historia. Sus políticas y decisiones no solo moldearían a España, sino al mundo entero durante siglos. Los reyes católicos habían unido a España a través del matrimonio, pero sus ambiciones se extendían mucho más allá de las fronteras de su reino recién formado. En 1492, un evento crucial establecería el escenario para la transformación de España de una potencia regional a un imperio global. La caída de Granada marcó el fin de la Reconquista, una campaña de siglos liderada por reinos cristianos para recuperar territorios ibéricos de manos musulmanas. No fue solo una victoria militar, fue la culminación de un sueño que había impulsado a los gobernantes españoles durante generaciones. La Reconquista había estado en marcha durante casi 800 años, desde que las fuerzas musulmanas conquistaron la mayor parte de la península ibérica en el año 711. A lo largo de los siglos, los reinos cristianos del norte avanzaron lentamente hacia el sur, recuperando tierras poco a poco. A finales del siglo XV, solo quedaba un bastión musulmán, el Emirato de Granada. Isabel y Fernando vieron la conquista de Granada como su misión divina. En 1482, lanzaron una campaña militar final contra los gobernantes nazaríes de Granada. No fue una simple batalla, sino un asedio de una década que combinó poder militar con diplomacia astuta y presión económica. Los reyes católicos emplearon artillería superior y utilizaron sus recursos para estrangular lentamente la economía de Granada. El asedio no estuvo exento de desafíos, el terreno montañoso alrededor de Granada lo convertía en una fortaleza natural, y los defensores musulmanes lucharon ferozmente para proteger su último bastión en Iberia. Pero Isabel y Fernando fueron persistentes. Construyeron una ciudad completamente nueva, llamada Santa Fe o Fe Sagrada, justo fuera de las murallas de Granada.
No era solo un campamento militar, era una declaración de su intención de quedarse hasta lograr la victoria. A medida que el asedio se prolongaba, las divisiones internas debilitaron la resistencia de Granada. El último gobernante musulmán, Boabdil, se encontró atrapado entre el deseo de su pueblo de seguir luchando y la realidad de sus recursos menguantes. El 2 de enero de 1492, tras 10 años de lucha, Boabdil entregó las llaves del Palacio de la Alhambra a los reyes católicos. La caída de Granada fue más que una victoria militar, fue un triunfo simbólico que resonó en toda Europa. El Papa celebró la noticia, y otros gobernantes cristianos enviaron felicitaciones. Para Isabel y Fernando, fue la realización de un sueño largamente anhelado, unir toda España bajo el dominio cristiano. Pero, ¿qué pasó con la población musulmana de Granada? Inicialmente, el Tratado de Granada prometió protecciones religiosas y culturales para los habitantes de la ciudad. Los musulmanes podían mantener sus mezquitas, practicar su fe y conservar sus costumbres. Sin embargo, estas promesas duraron poco, ya que España persiguió una política de uniformidad religiosa, y estas protecciones fueron gradualmente erosionadas y finalmente revocadas por completo. La conquista de Granada tuvo consecuencias de largo alcance. Liberó recursos significativos que habían estado comprometidos en la larga campaña. La riqueza y estabilidad recién adquiridas permitieron a Isabel y Fernando dirigir su atención a otros asuntos, incluyendo la exploración de ultramar. La caída de Granada marcó un punto de inflexión para España, pero también preparó el escenario para una serie de decisiones que cambiarían el mundo entero. Mientras los reyes católicos celebraban su victoria sobre el último bastión musulmán en Iberia, ya estaban planeando su próximo movimiento. Los recursos y el impulso obtenidos de la reconquista pronto se dirigirían hacia un nuevo objetivo, uno que tendría consecuencias de gran alcance para millones de personas en España y más allá. En 1492, apenas meses después de la caída de Granada, Isabel y Fernando tomaron una decisión trascendental. Emitieron el decreto de la Alhambra, que ordenaba a todos los judíos en España convertirse al cristianismo o abandonar el reino en un plazo de 4 meses. Este edicto, también conocido como el Edicto de Expulsión, sorprendió a muchos. La comunidad judía había sido una parte integral de la sociedad española durante siglos, contribuyendo a su cultura, economía y vida intelectual. La expulsión no fue una decisión repentina, sino la culminación de años de creciente antisemitismo en España. Los reyes católicos veían la unidad religiosa como esencial para construir un Estado fuerte y centralizado. Creían que la presencia de no cristianos, particularmente judíos, representaba una amenaza para esta visión. El impacto del decreto de la Alhambra fue inmediato y devastador. Se estima que 200.000 judíos fueron forzados al exilio. Muchos huyeron al vecino Portugal, solo para enfrentar la expulsión de allí pocos años después. Otros encontraron refugio en el norte de África, Italia y el Imperio Otomano. La diáspora sefardí, como se llegó a conocer, extendió la cultura, el idioma y las tradiciones judías españolas por el Mediterráneo y más allá. Aquellos que eligieron quedarse y convertirse, conocidos como conversos, enfrentaron sospechas y persecución continuas. La Inquisición intensificó sus esfuerzos para erradicar a los criptojudíos, aquellos que supuestamente mantenían prácticas judías en secreto. Este clima de miedo y desconfianza persistió durante generaciones, afectando profundamente a la sociedad española. La expulsión de los judíos fue seguida por medidas similares contra los musulmanes. En 1502, Isabel y Fernando emitieron un decreto que exigía a todos los musulmanes en Castilla convertirse al cristianismo o abandonar el reino. A diferencia de la expulsión judía, este edicto no se aplicó de inmediato a gran escala. Muchos musulmanes, conocidos como mudéjares, permanecieron inicialmente en España, convirtiéndose bajo presión para convertirse en moriscos. Sin embargo, la situación de los moriscos se deterioró gradualmente. Enfrentaron restricciones crecientes en sus prácticas culturales y a menudo eran vistos con sospecha por sus vecinos cristianos. El temor a un posible levantamiento musulmán llevó a políticas más estrictas y, finalmente, en 1609, bajo Felipe III, todos los moriscos fueron expulsados de España. Esta expulsión final afectó a unas 300.000 personas,
muchas de las cuales habían vivido en España durante generaciones. Las expulsiones tuvieron consecuencias económicas significativas para España. Judíos y musulmanes habían desempeñado roles cruciales en el comercio, las finanzas y los oficios especializados. Ciudades como Toledo, Sevilla y Valencia, que habían prosperado gracias a los talentos y redes de estas comunidades, vieron sufrir sus economías. La pérdida de artesanos, comerciantes e intelectuales creó vacíos que no fueron fáciles de llenar. Además, las expulsiones reforzaron la identidad de España como una nación estrictamente católica. Esta exclusividad religiosa moldearía la política española tanto en casa como en su imperio en expansión. A medida que España comenzaba a establecer colonias en las Américas y en otros lugares, llevó consigo este modelo de uniformidad religiosa, influenciando la forma en que abordaba a las poblaciones indígenas y preparando el escenario para futuros conflictos. Mientras los reyes católicos celebraban su reino recién forjado, un audaz explorador estaba a punto de cambiar el curso de la historia. En 1492, el mismo año de la caída de Granada y la expulsión de los judíos, Cristóbal Colón zarpó en un viaje que transformaría el mundo. Colón, un hábil navegante de Génova, Italia, tenía una idea audaz, creía que podía llegar a Asia navegando hacia el oeste a través del Atlántico. No era un concepto nuevo, pero los cálculos de Colón sobre el tamaño de la Tierra estaban muy equivocados. Pensaba que el viaje sería mucho más corto de lo que realmente era. Afortunadamente para él, Isabel y Fernando decidieron financiar su expedición. Lo vieron como una oportunidad para expandir la influencia de España y encontrar nuevas rutas comerciales. El 3 de agosto de 1492, Colón partió de España con 3 barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María. El viaje fue largo y difícil. La tripulación se inquietó a medida que los días se convirtieron en semanas sin avistar tierra. Justo cuando la amenaza de un motín parecía inminente, el 12 de octubre de 1492, un marinero avistó tierra. Colón había llegado a las Bahamas, un archipiélago en el Caribe. Pensó que había alcanzado las afueras de Asia, sin saber que había tropezado con un mundo completamente nuevo para los europeos. Durante los siguientes 12 años, Colón realizó 4 viajes a las Américas. Exploró partes del Caribe, incluyendo Cuba, La Española, hoy Haití y República Dominicana, Puerto Rico y Jamaica. También tocó las costas de América Central y del Sur. Cada vez que regresaba a España, traía historias de nuevas tierras, pueblos exóticos y la promesa de riquezas. Pero los viajes de Colón no se trataron solo de exploración, marcaron el comienzo de la colonización europea en las Américas. Los españoles establecieron rápidamente asentamientos en las islas visitadas por Colón. Veían estas nuevas tierras como una fuente de riqueza y una oportunidad para difundir el cristianismo. Esto desencadenó una cadena de eventos que tendría profundas consecuencias tanto para el viejo como para el nuevo mundo. Los encuentros de Colón con pueblos indígenas, como los taínos, tuvieron efectos devastadores. Las enfermedades europeas, como la viruela, se propagaron rápidamente entre poblaciones sin inmunidad. El trabajo forzado y la esclavitud provocaron sufrimiento y muerte generalizados. El intercambio colombino, como lo llaman los historiadores, trajo no solo personas y bienes, sino también plantas, animales y microbios a través del Atlántico. Esta transferencia global alteraría para siempre los ecosistemas, las economías y las sociedades en ambos lados del océano. Mientras Colón era aclamado como un héroe en España, su gobierno de las nuevas colonias estuvo lejos de ser fluido. Enfrentó acusaciones de mala gestión y crueldad. En 1500, fue arrestado y enviado de vuelta a España encadenado. Aunque luego fue liberado y se le permitió realizar más viajes, nunca recuperó su estatus anterior. Las expediciones de Colón también desencadenaron una intensa rivalidad entre España y Portugal, ambas naciones querían controlar las tierras recién descubiertas. Esto llevó al Tratado de Tordesillas en 1494, que esencialmente dividió el mundo no europeo entre estas dos potencias. España obtuvo derechos sobre la mayor parte de las Américas, mientras que Portugal reclamó lo que se convertiría en Brasil y las tierras al este. Irónicamente, Colón murió aún creyendo que había llegado a Asia. Nunca se dio cuenta de que había encontrado un continente completamente nuevo.
Pero sus viajes habían puesto en marcha eventos que transformarían el mundo. España ahora tenía un punto de apoyo en las Américas, un vasto territorio nuevo listo para la explotación y la colonización. Los viajes de Colón habían abierto las compuertas del interés europeo en las Américas, pero fue lo que ocurrió después lo que realmente preparó el escenario para el dominio global de España. La conquista española del Caribe de 1493 a 1510 fue un periodo de rápida expansión y transformación que moldearía el futuro de dos continentes. Todo comenzó con la segunda expedición de Colón en 1493, que fue mucho más grande que la primera. Esta vez, trajo 17 barcos llenos con más de 1000 colonos, soldados y sacerdotes. No eran solo exploradores, eran colonizadores listos para establecer una presencia española permanente en el Nuevo Mundo. El Caribe se convirtió rápidamente en el corazón del creciente imperio español. Sus islas sirvieron como bases estratégicas para futuras exploraciones y conquistas. Los navegantes españoles pasaron años mapeando las intrincadas costas y las traicioneras aguas de la región. Sus detallados mapas y cartas de navegación dieron a España una ventaja crucial para navegar por estas áreas desconocidas. A medida que el control español se extendía por las islas del Caribe, surgieron las primeras ciudades coloniales. Estos asentamientos fueron construidos al estilo europeo, con plazas centrales, iglesias imponentes y grandes edificios gubernamentales. Era como si España estuviera intentando recrear un pedazo de Europa en los trópicos. Pero estas ciudades no eran solo para mostrar, eran los centros del poder y la cultura española en el Nuevo Mundo. La Iglesia Católica desempeñó un papel enorme en esta colonización temprana. Sacerdotes y misioneros trabajaron junto a los colonos y soldados. No solo estaban allí para salvar almas, también fueron actores clave en la legitimación del dominio español. La Iglesia proporcionó educación, estableció hospitales e incluso ayudó a gobernar estas nuevas colonias. Era como el brazo espiritual de la corona española extendiéndose a través del Atlántico. Mientras los españoles estaban ocupados construyendo su nueva sociedad colonial, también estaban transformando la economía del Caribe. Introdujeron cultivos de Europa y África, como trigo, caña de azúcar y cítricos. Estos nuevos cultivos cambiaron la faz de la agricultura caribeña. La caña de azúcar, en particular, se convertiría en un motor importante de la economía colonial, creando vastas plantaciones y, lamentablemente, alimentando la demanda de mano de obra esclava. Para 1510, el Caribe se había convertido en más que una colección de colonias, era la plataforma de lanzamiento para las futuras conquistas de España. Desde estas bases insulares, los conquistadores españoles lanzarían expediciones a México, América Central y América del Sur. Las rutas y sistemas establecidos en el Caribe servirían como modelo para el imperio en expansión de España. Pero no todo fue fácil. Los primeros años del dominio español en el Caribe estuvieron marcados por una feroz competencia entre gobernadores y exploradores españoles. Luchaban por poder e influencia, a menudo a expensas de una buena gobernanza. Esta rivalidad interna moldearía cómo España administraba sus territorios en crecimiento, estableciendo patrones que durarían siglos. Mientras los gobernadores españoles luchaban por el control de las islas, su mirada se volvió hacia el oeste, hacia el misterioso continente. Los rumores de vastos imperios y riquezas incalculables comenzaron a circular, capturando la imaginación de ambiciosos conquistadores. Un hombre, en particular, aprovecharía esta oportunidad y cambiaría para siempre el curso de la historia. En 1519, Hernán Cortés, un conquistador español, zarpó desde Cuba con una pequeña fuerza de unos 600 hombres, 16 caballos y algunos cañones. Su misión era explorar y conquistar el continente de México. Lo que no sabía era que estaba a punto de enfrentarse a uno de los imperios más poderosos de las Américas, los aztecas. Cortés y sus hombres desembarcaron en la costa del actual México y comenzaron su viaje hacia el interior. A medida que avanzaban, encontraron varios grupos indígenas, algunos de los cuales eran hostiles a los aztecas. Cortés se dio cuenta rápidamente de que podía usar estas rivalidades locales a su favor. Formó alianzas con grupos como los tlaxcaltecas, que veían a los españoles como aliados potenciales contra sus opresores aztecas.
Estos aliados indígenas proporcionaron un apoyo crucial a Cortés, ofreciendo no solo asistencia militar, sino también información vital sobre la sociedad azteca, sus fortalezas y debilidades. Cuando Cortés y su creciente ejército se acercaron a Tenochtitlán, la magnífica capital del Imperio Azteca, se encontraron con un espectáculo impresionante. La ciudad, construida en una isla en el medio del lago Texcoco, era una maravilla de ingeniería y planificación urbana. Era más grande y más impresionante que cualquier ciudad europea de la época, con grandes templos, pirámides imponentes y un complejo sistema de canales. Los españoles fueron recibidos por el emperador Moctezuma II, quien no estaba seguro de si estos extraños recién llegados eran dioses o simples mortales. Esta incertidumbre resultó fatal para los aztecas. Cortés, aprovechando la situación, tomó a Moctezuma como rehén, usándolo como una herramienta política para controlar el imperio. Por un tiempo, pareció que los españoles habían logrado una conquista sin derramamiento de sangre. Pero las tensiones pronto escalaron. En 1520, durante un festival religioso en el Templo Mayor, los soldados españoles masacraron a nobles aztecas desarmados. Este acto de brutalidad desencadenó un feroz levantamiento. Los españoles se encontraron sitiados, obligados a abrirse paso luchando para salir de la ciudad en una retirada desesperada conocida como la Noche Triste. Pero Cortés no era de los que se rinden fácilmente. Se reagrupó con sus aliados indígenas y lanzó un contraataque. Los españoles sitiaron Tenochtitlán, cortando sus suministros de alimentos y agua. Usaron su armamento superior, incluyendo cañones y ballestas, con efectos devastadores. Los aztecas lucharon valientemente, pero no eran rival para la tecnología y tácticas militares españolas. El asedio de Tenochtitlán duró meses. Los aztecas, debilitados por el hambre y las enfermedades, continuaron resistiendo, pero el 13 de agosto de 1521, la ciudad finalmente cayó. El imperio azteca, que había dominado el centro de México durante siglos, colapsó en solo 2 años. La caída de Tenochtitlán marcó un punto de inflexión en la historia de las Américas. Cortés ordenó que las ruinas de la capital azteca fueran demolidas y, sobre sus cenizas, comenzó la construcción de una nueva ciudad, la Ciudad de México. Esta se convertiría en la capital de Nueva España, la primera gran colonia española en el continente americano. La conquista de los aztecas abrió las compuertas para una mayor expansión española. Proporcionó un modelo para futuras conquistas, demostrando cómo una pequeña fuerza armada con tecnología superior y diplomacia astuta podía superar obstáculos aparentemente insalvables. Pero la victoria tuvo un costo terrible. La población indígena de México fue devastada, no solo por la guerra, sino por las enfermedades europeas a las que no tenían inmunidad. La rica y compleja cultura azteca fue sistemáticamente desmantelada y reemplazada por instituciones españolas y la Iglesia Católica. La conquista de los aztecas reveló una fórmula para el éxito, pero el apetito español por oro y gloria estaba lejos de estar satisfecho. A medida que la noticia del triunfo de Cortés se extendía, otro ambicioso conquistador puso su mirada en un premio aún mayor, el legendario Imperio Inca de América del Sur. En 1532, Francisco Pizarro llegó a la costa oeste de América del Sur con una pequeña fuerza de menos de 200 hombres. El momento de su expedición fue fortuito. El Imperio Inca, que se extendía a lo largo de los Andes desde el actual Ecuador hasta Chile, estaba sumido en una brutal guerra civil. 2 hermanos, Atahualpa y Huáscar, estaban enzarzados en una feroz lucha por el trono imperial, dejando al imperio vulnerable a fuerzas externas. Pizarro, como Cortés antes que él, reconoció rápidamente la oportunidad presentada por estas divisiones internas. Marchó hacia el interior, recopilando información sobre el estado inca y formando alianzas con grupos indígenas que resentían el dominio inca. Mientras avanzaba hacia el territorio inca, Pizarro formuló un plan audaz que cambiaría el curso de la historia sudamericana. El 16 de noviembre de 1532, en la ciudad de Cajamarca, Pizarro tendió su trampa. Atrajo al gobernante inca, Atahualpa, a una reunión, aparentemente para darle la bienvenida como a un monarca igual. Pero cuando Atahualpa entró en la plaza de la ciudad con miles de asistentes desarmados, los españoles desataron un ataque sorpresa.
En cuestión de horas, la pequeña fuerza de Pizarro había capturado al emperador inca y masacrado a miles de sus seguidores. La captura de Atahualpa sumió al imperio inca en el caos. En un intento desesperado por obtener su libertad, el emperador ofreció llenar una habitación con oro y plata como rescate. Los españoles aceptaron esta oferta increíble, acumulando un tesoro que valdría miles de millones en la moneda actual. Pero incluso esta enorme riqueza no pudo salvar a Atahualpa. En 1533, tras extraer toda la información y recursos que pudieron de su cautivo real, los españoles lo ejecutaron, decapitando efectivamente al Estado inca. Con la autoridad central del imperio eliminada, Pizarro y sus hombres marcharon sobre Cusco, la capital inca. La ciudad, debilitada por la guerra civil y la pérdida de su líder, cayó rápidamente ante los invasores españoles. Pizarro instaló un gobernante títere y comenzó el proceso de desmantelar el Estado inca, tal como Cortés había hecho con los aztecas. La conquista del imperio inca no fue únicamente un logro militar. Como la caída de los aztecas, fue ayudada por una combinación de factores. Los españoles aprovecharon las divisiones políticas existentes, forjaron alianzas con grupos descontentos dentro del imperio y trajeron enfermedades europeas devastadoras que diezmaron a la población indígena. Los incas, sin inmunidad a estos nuevos patógenos, vieron sus números disminuir, debilitando aún más su capacidad para resistir a los invasores. En 1535, Pizarro fundó la ciudad de Lima, que se convertiría en la capital administrativa del Virreinato del Perú. Esta nueva entidad política consolidó el dominio español sobre gran parte de América del Sur, creando un vasto territorio colonial que alimentaría el creciente imperio de España durante siglos. Sin embargo, la caída de Cusco no marcó el fin inmediato de la resistencia inca. Manco Inca, un gobernante títere que inicialmente había cooperado con los españoles, logró escapar y establecer un estado rebelde en la remota fortaleza de Vilcabamba. Desde este bastión, los últimos vestigios del estado inca continuaron resistiendo el dominio español hasta 1572, cuando el último gobernante inca fue capturado y ejecutado. A medida que el polvo se asentaba tras la conquista del estado inca, España enfrentó un nuevo desafío, cómo gobernar sus territorios en rápida expansión en el Nuevo Mundo. La caída de Cusco en 1533 marcó un momento crucial, pero estaba lejos de ser el final de la historia. Mientras Pizarro y sus hombres celebraban su victoria, las semillas de un nuevo sistema administrativo ya estaban tomando raíz. En 1535, solo 2 años después de la ejecución de Atahualpa, España estableció el Virreinato de Nueva España. Este vasto territorio abarcaba México, América Central, el Caribe e incluso partes de lo que se convertiría en Estados Unidos. La Ciudad de México, construida sobre las ruinas de la capital azteca, Tenochtitlán, se convirtió en la sede del poder para esta nueva entidad colonial. La creación de los virreinatos fue un golpe de genialidad administrativa. Estas grandes divisiones estaban gobernadas por virreyes, individuos que representaban a la corona española y ejercían un poder inmenso en sus territorios. Eran, en esencia, los representantes del rey, encargados de supervisar todo, desde la recaudación de impuestos y la defensa militar hasta la conversión religiosa y la implementación de decretos reales. Pero las ambiciones de España no se detuvieron en Nueva España. En 1542, se estableció el Virreinato del Perú, que abarcaba todos los territorios sudamericanos de España. Lima, fundada por el propio Pizarro, se convirtió en el centro administrativo de este nuevo virreinato. Desde la costa del Pacífico hasta las tierras altas andinas, la autoridad española ahora se extendía por todo un continente. Los virreyes eran más que simples gobernadores coloniales, eran la encarnación de la autoridad real en tierras a miles de kilómetros de Madrid. Estos hombres, a menudo de familias nobles, debían gobernar con mano de hierro mientras navegaban por los complejos paisajes sociales y políticos de sus nuevos dominios. Para asegurar que los virreyes no se volvieran demasiado poderosos o independientes, España creó un sistema de controles y equilibrios. El Consejo de Indias, con sede en España, supervisaba la gobernanza colonial desde lejos. Este organismo actuaba como un puente entre el Nuevo Mundo y la monarquía española, asegurando que los intereses de la corona siempre fueran primordiales. Dentro de los propios virreinatos, se establecieron reales audiencias.
Estos tribunales superiores cumplían un doble propósito, proporcionaban gobernanza local y actuaban como un freno al poder del virrey. Si un virrey sobrepasaba sus límites o actuaba contra los intereses de la corona, la audiencia podía intervenir. La creación de los virreinatos centralizó el control español sobre su vasto imperio de una manera nunca antes vista. Evitó el surgimiento de gobernantes coloniales independientes y aseguró un flujo constante de riqueza hacia España. El oro, la plata y otros recursos de las Américas ahora se canalizaban a través de un sistema bien organizado, alimentando el creciente poder de España en el escenario mundial. Esta estructura administrativa resultó ser notablemente duradera. Durante casi 3 siglos, los virreinatos formarían la columna vertebral del dominio español en las Américas. Moldearon la gobernanza, la cultura e incluso la geografía de América Latina de maneras que aún se sienten hoy. Pero mientras los virreinatos trajeron orden a las posesiones del Nuevo Mundo de España, también crearon una jerarquía rígida que eventualmente contribuiría a la caída del imperio. El sistema favorecía a los peninsulares, aquellos nacidos en España, sobre los criollos, individuos de ascendencia española nacidos en las Américas. Esta discriminación sembró las semillas del descontento que eventualmente florecerían en los movimientos de independencia latinoamericanos. Mientras los virreinatos de España trajeron orden a su vasto imperio en el Nuevo Mundo, un poder oculto estaba creciendo bajo la superficie, uno que finalmente remodelaría todo el continente. En 1565, casi 3 décadas después de la creación del Virreinato del Perú, España estableció una ruta comercial que conectaría sus colonias americanas con Asia, creando una de las redes comerciales globales más duraderas y rentables de la historia. El comercio de los galeones de Manila, como se llegó a conocer, fue la creación de Miguel López de Legazpi, un navegante y gobernador español que aseguró el control sobre las Filipinas. Esta movida estratégica convirtió a Manila en el centro del comercio asiático de España, abriendo un mundo completamente nuevo de posibilidades para el imperio. Imagina galeones españoles masivos, sus bodegas llenas de tesoros exóticos, navegando anualmente entre Manila y Acapulco, México. Estos barcos transportaban una cornucopia de bienes asiáticos, sedas lujosas, porcelana delicada, especias aromáticas e intrincados tallados de marfil. Pero el verdadero motor de este comercio era la plata extraída de las profundidades de México y Perú. Este metal precioso se convirtió en la moneda principal utilizada para comprar bienes de lujo de China, creando una dependencia que tendría consecuencias de largo alcance para el imperio español. El comercio de los galeones de Manila no se trataba solo de mover mercancías, fue un catalizador para un intercambio cultural a una escala sin precedentes. Las influencias asiáticas comenzaron a filtrarse en las Américas y Europa, cambiando todo, desde el arte y la arquitectura hasta la cocina y la moda. Imagina el asombro de un artesano mexicano al ver porcelana china por primera vez o un noble español saboreando los exóticos sabores de las especias del sudeste asiático. Pero esta autopista marítima a través del Océano Pacífico estaba lejos de ser un crucero tranquilo. El viaje era largo y lleno de peligros. Las tormentas podían surgir en cualquier momento, convirtiendo el Océano Pacífico en una tumba acuática. Los piratas acechaban, esperando apoderarse de las valiosas cargas. Y a medida que otras potencias europeas comenzaban a flexionar sus músculos navales, los barcos españoles tuvieron que lidiar con armadas rivales que buscaban romper su monopolio. Durante 250 años, los galeones de Manila llevaron a cabo su comercio, consolidando la posición de España como una potencia marítima global. Esta vasta red económica conectó Asia, las Américas y Europa de maneras que influirían en el comercio mundial durante siglos. Pero, como todos los grandes imperios, el dominio de España no duraría para siempre. En 1815, cuando el movimiento de independencia de México ganó impulso, los cambiantes patrones del comercio global finalmente pusieron fin al monopolio de España sobre el comercio del Pacífico. El último galeón de Manila zarpó, marcando el fin de una era que había durado 2 siglos y medio. Cuando el último galeón de Manila desapareció en el horizonte en 1815, marcó más que el fin de una ruta comercial, señaló un cambio sísmico en el equilibrio del poder global.
Mientras el imperio de España se desmoronaba, un nuevo capítulo en la conquista de las Américas estaba desarrollándose, uno que había comenzado casi 3 siglos antes y continuaría durante décadas. La historia de la conquista española de los reinos mayas contrasta marcadamente con sus rápidas victorias sobre los aztecas e incas. No fue una campaña rápida, sino una lucha prolongada que duró casi 200 años. En 1524, Pedro de Alvarado, uno de los lugartenientes de confianza de Hernán Cortés, lideró la primera gran invasión española en Guatemala. Su objetivo eran los poderosos Kaiche, mayas, a quienes derrotó en la batalla del Pinar. Pero los mayas no eran un imperio unificado como los aztecas o los incas. Su civilización era un mosaico de ciudades-estado, cada una ferozmente independiente. Esta fragmentación representó un desafío único para los conquistadores españoles. No podían simplemente derrocar una autoridad central y reclamar la victoria. En cambio, tuvieron que conquistar cada reino uno por uno, una tarea que resultó mucho más difícil de lo que inicialmente imaginaron. Los mayas no se rindieron sin luchar. Líderes como Tecún Umán, quien más tarde se convertiría en un héroe nacional guatemalteco, se enfrentaron a los invasores españoles. Estos guerreros indígenas emplearon tácticas de guerrilla, utilizando su conocimiento del denso terreno selvático a su favor. Los españoles se encontraron inmersos en un conflicto diferente a cualquier otro que hubieran enfrentado en las Américas. A medida que pasaban las décadas, España estableció colonias en Yucatán, Belice y Honduras, pero el control total de los territorios mayas seguía siendo esquivo. La selva devoraba las expediciones españolas, y la resistencia maya continuaba estallando en toda la región. Fue una guerra de desgaste que agotó lentamente a ambos lados. La conquista se prolongó durante generaciones. Los soldados españoles que pisaron por primera vez el territorio maya como jóvenes envejecieron y murieron, sus hijos y nietos continuaron la lucha. Los mayas también vieron su mundo cambiar drásticamente durante esta larga lucha. Muchas comunidades se adaptaron al dominio español, encontrando formas de preservar elementos de sus tradiciones mientras se conformaban externamente al nuevo orden. No fue hasta 1697, 173 años después de la invasión inicial de Alvarado, que España lanzó finalmente su asalto a Tayasal, la última ciudad maya independiente. Esta vez, llegaron no solo por tierra, sino también por agua, utilizando barcos de guerra para atacar desde el lago Petén. Con la caída de Tayasal, los españoles pudieron finalmente reclamar el control completo sobre las regiones mayas. La conquista de los mayas se destaca como una de las campañas militares más largas y complejas en la historia colonial española. Resalta tanto la determinación del Imperio español para extender su alcance como la feroz resistencia de los pueblos indígenas luchando por preservar su forma de vida. Pero la historia de los mayas bajo el dominio español no terminó con la conquista militar. A diferencia de las civilizaciones azteca e inca, que vieron sus estructuras de poder completamente desmanteladas, muchas comunidades mayas encontraron formas de adaptarse y sobrevivir bajo el dominio colonial. Mantuvieron elementos de su cultura, idioma y tradiciones, incluso mientras se conformaban externamente a la autoridad española. Cuando Carlos I ascendió al trono en 1516, el Imperio español estaba al borde de un poder sin precedentes. Este joven gobernante Habsburgo heredó un vasto dominio que se extendía por Europa y el Nuevo Mundo, ganándose el título de emperador de dos mundos. El reinado de Carlos marcaría el cenit de la influencia española, pero también sembraría las semillas de futuros desafíos que moldearían el imperio durante generaciones. La escala de la herencia de Carlos era asombrosa. Gobernaba sobre España, el Sacro Imperio Romano, los Países Bajos, Austria y los territorios en rápida expansión en las Américas. Este mosaico de tierras lo convirtió en el monarca más poderoso de Europa, pero también presentó desafíos únicos. Carlos se encontraba constantemente en movimiento, viajando entre sus diversos dominios para mantener el control y abordar preocupaciones locales. A lo largo de su reinado, Carlos enfrentó una serie implacable de conflictos que pusieron a prueba los límites del poder español. Las guerras Habsburgo-Valois lo enfrentaron a Francia en una lucha por el dominio en Italia. En el este, el Imperio Otomano, bajo Solimán el Magnífico, amenazaba los territorios de Carlos en Europa Central y el Mediterráneo.
Mientras tanto, la Reforma protestante desencadenó disturbios en el Sacro Imperio Romano, culminando en las guerras de Esmalcalda de 1546 a 1547. A pesar de estos desafíos, el reinado de Carlos vio una expansión significativa del poder español en el Nuevo Mundo. Las conquistas de México en 1521 y Perú en 1533 trajeron vastos territorios nuevos bajo control español. Estas conquistas también desataron una avalancha de plata y oro que alimentó la economía española y financió las ambiciosas campañas militares de Carlos. La afluencia de riqueza americana transformó a España en la nación más rica de Europa, pero tuvo un costo. La constante guerra agotó las arcas imperiales, obligando a Carlos a depender fuertemente de impuestos y préstamos de poderosas familias bancarias. Esta tensión financiera tendría consecuencias duraderas para la economía española. Carlos se veía a sí mismo como el defensor del catolicismo en un mundo cristiano cada vez más fracturado. Adoptó una línea dura contra la propagación del protestantismo, viéndolo como una amenaza tanto para sus creencias religiosas como para su autoridad política. Esto moldearía la política española durante generaciones, llevando a conflictos que eventualmente contribuirían a la decadencia del imperio. En 1556, tras 4 décadas de guerras casi constantes y viajes, Carlos estaba exhausto. En una serie de ceremonias, abdicó de sus diversos títulos, dividiendo su imperio entre su hijo Felipe II y su hermano Fernando I. Felipe heredó España, las Américas y los Países Bajos, mientras que Fernando recibió el Sacro Imperio Romano. Esta división marcó el fin del sueño de Carlos de un imperio cristiano universal y preparó el escenario para futuros conflictos entre las ramas española y austríaca de la familia Habsburgo. Carlos pasó sus últimos años en un monasterio en España, lejos de las bulliciosas cortes y campos de batalla que habían definido su reinado. Dejó un legado complejo. Bajo su gobierno, España había alcanzado la cúspide de su poder, con un imperio que abarcaba el mundo. Sin embargo, las mismas políticas que llevaron a España a esta cima, guerras constantes, intolerancia religiosa y sobreextensión financiera, contenían las semillas de su eventual declive. A medida que el sol se ponía sobre el reinado de Carlos I, un nuevo capítulo en la historia española estaba a punto de desarrollarse. Uno que pondría a prueba los límites de su destreza naval y remodelaría el equilibrio de poder en Europa. Era el año 1588, y el rey Felipe II, hijo y sucesor de Carlos I, estaba a punto de lanzar un plan audaz que consolidaría el dominio de España o expondría sus vulnerabilidades. La Armada Española, una flota de tamaño y ambición sin precedentes, zarpó desde Lisboa con una misión clara: derrocar a la reina Isabel I de Inglaterra y restaurar el dominio católico en la isla. No era solo una operación militar, era un choque de ideologías, religiones e identidades nacionales emergentes. Felipe II había reunido una fuerza de 130 barcos, tripulados por 8.000 marineros y 18.000 soldados, una ciudad flotante de madera y lona que se extendía por el horizonte. Pero, ¿por qué un esfuerzo tan masivo? Las raíces de este conflicto eran profundas. Los corsarios ingleses, con la aprobación tácita de Isabel I, habían estado atacando las flotas de tesoros españolas que regresaban de las Américas. Estos ataques, liderados por audaces capitanes como Sir Francis Drake, no solo enriquecieron a Inglaterra, sino que también humillaron a España. La Armada fue la respuesta de Felipe a estas provocaciones, una demostración de fuerza destinada a reafirmar el dominio de España sobre los mares. El plan español era intrincado. La Armada navegaría por el Canal de la Mancha, se uniría con las fuerzas españolas en los Países Bajos y luego transportaría este ejército combinado a través del estrecho para invadir Inglaterra. En teoría, parecía infalible. Pero a medida que la enorme flota se acercaba a la costa inglesa, comenzaron a aparecer grietas en la estrategia. Los ingleses, liderados por Lord Howard de Effingham y Sir Francis Drake, emplearon tácticas que explotaban las debilidades de la Armada. Sus barcos más pequeños y maniobrables acosaban a la flota española, eliminando rezagados y desorganizando las formaciones. En los estrechos confines del canal, los españoles encontraron sus grandes galeones torpes y vulnerables. Luego vino un golpe maestro de ingenio inglés: el uso de barcos incendiarios.
8 embarcaciones llenas de material combustible fueron encendidas y enviadas a la deriva hacia la flota española anclada frente a Calais. Los capitanes españoles, temiendo explosiones, cortaron sus cables de anclaje y se dispersaron en pánico. Este caos impidió el crucial encuentro con las fuerzas terrestres en los Países Bajos, desbaratando todo el plan de invasión. Pero la naturaleza tuvo la última palabra. Mientras la maltrecha armada intentaba reagruparse y regresar a España, una poderosa tormenta en el Mar del Norte, más tarde apodada el viento protestante por Isabel I, arrojó muchos barcos contra las costas rocosas de Escocia e Irlanda. De los 130 barcos originales, solo alrededor de la mitad regresó a los puertos españoles. La derrota de la Armada Española fue más que un revés militar, fue un momento crucial en la historia europea. El aura de invencibilidad de España quedó destrozada, y el equilibrio de poder comenzó a cambiar. Inglaterra, una vez considerada una potencia de segunda categoría, emergió como un contendiente serio en el escenario mundial. Esta victoria envalentonó las ambiciones inglesas de expansión ultramarina y preparó el escenario para el ascenso del Imperio Británico. Para España, el fracaso de la Armada marcó el comienzo de un declive largo y lento. Aunque seguía siendo una potencia formidable, comenzaban a aparecer grietas en el edificio del dominio español. El enorme costo de la expedición tensó las ya sobrecargadas finanzas de España, debilitando su capacidad para proyectar poder a través de su vasto imperio. A medida que el control de España sobre el dominio europeo comenzaba a deslizarse, surgió un nuevo desafío desde un lugar inesperado. Las provincias holandesas, durante mucho tiempo bajo control español, estaban a punto de encender un conflicto que pondría a prueba los límites del poder de España y remodelaría el paisaje político de Europa. La Guerra de los 80 años, también conocida como la Revuelta Holandesa, comenzó en 1568 como una rebelión contra el gobierno del rey Felipe II de España. No fue solo otro conflicto regional, fue una lucha que duraría generaciones y tendría consecuencias de largo alcance para el imperio español. Las raíces de la rebelión eran profundas. Las provincias holandesas, un mosaico de territorios en los Países Bajos, habían disfrutado de un grado de autonomía bajo gobernantes anteriores. Pero Felipe II, hijo de Carlos I, buscó endurecer el control español e imponer un gobierno centralizado. Este exceso político se vio agravado por tensiones religiosas. Felipe, un católico convencido, estaba decidido a erradicar el protestantismo, que había ganado un fuerte apoyo en los Países Bajos. Los holandeses, ferozmente protectores de sus libertades religiosas, veían esto como una infracción intolerable de sus derechos. Pero no se trataba solo de política y religión. Los factores económicos jugaron un papel crucial en alimentar la revuelta. El intento de España de imponer fuertes impuestos a las prósperas provincias holandesas desató un resentimiento generalizado. Los Países Bajos se habían convertido en un centro de comercio y los holandeses no estaban dispuestos a ver su riqueza ganada con esfuerzo desviada para financiar las guerras y ambiciones españolas. El conflicto comenzó en serio cuando Felipe envió al duque de Alba para aplastar los crecientes disturbios. Las duras medidas de Alba, incluyendo la ejecución de prominentes nobles holandeses y la imposición de nuevos impuestos, solo sirvieron para inflamar la situación. Guillermo de Orange, un noble holandés conocido como el padre de la patria, emergió como el líder de la resistencia. Bajo su dirección, los holandeses utilizaron una combinación de guerra naval, tácticas de guerrilla y ciudades fortificadas para resistir la ocupación española. En los primeros años de la guerra, las fuerzas españolas, con su ejército profesional endurecido por años de guerra, inicialmente abrumaron la resistencia holandesa. Pero la marea comenzó a cambiar a medida que los holandeses se adaptaban a las realidades de un conflicto prolongado. Aprovecharon su experiencia naval, acosando las líneas de suministro españolas y participando en la piratería. En tierra, usaron su conocimiento del terreno, inundando áreas bajas para impedir los avances españoles. En 1581, los holandeses dieron un paso audaz que cambiaría el curso de la guerra y la historia europea. Con el acta de abjuración, rechazaron formalmente la autoridad española y declararon su independencia. Aunque esto no puso fin al conflicto de inmediato, marcó un cambio significativo en la naturaleza de la lucha.
La recién formada República Holandesa ahora luchaba no solo como rebeldes, sino como un Estado soberano buscando reconocimiento internacional. A medida que la guerra se prolongaba, España se encontraba cada vez más estirada. Ya comprometida en conflictos a través de Europa y el Mediterráneo, la corona española luchaba por mantener su control sobre los Países Bajos. El conflicto se convirtió en una sangría de recursos, forzando a la monarquía a una serie de bancarrotas que debilitaron su posición tanto en casa como en el extranjero. La guerra entró en una nueva fase en 1609 con la firma de la tregua de los 12 años. Esta cesación temporal de hostilidades dio a ambas partes la oportunidad de reagruparse, pero también demostró la incapacidad de España para suprimir rápidamente la rebelión holandesa. Cuando las hostilidades se reanudaron en 1621, estaba claro que el equilibrio de poder había cambiado. La República Holandesa, habiendo utilizado la tregua para fortalecer su posición económica y militar, estaba ahora mejor equipada para resistir los intentos españoles de reconquista. Finalmente, después de 80 años de conflicto, la guerra llegó a su fin con el Tratado de Münster en 1648. España, exhausta y enfrentando desafíos en múltiples frentes, se vio obligada a reconocer la independencia holandesa. El tratado fue más que un acuerdo de paz, fue un reconocimiento de una nueva realidad en Europa. El Imperio español, una vez aparentemente invencible, se vio obligado a conceder la derrota a una antigua provincia. Cuando amaneció el siglo XVII, el vasto imperio de España se encontraba en una encrucijada. La otrora superpotencia invencible que había dominado los asuntos europeos durante más de un siglo ahora enfrentaba una tormenta perfecta de desafíos que pondrían a prueba sus mismísimos cimientos. Los Habsburgo españoles, que habían heredado un imperio en el que nunca se ponía el sol, se encontraron atrapados en un ciclo de guerras constantes que agotarían sus arcas y tensarían sus recursos hasta el punto de ruptura. A lo largo de este periodo tumultuoso, España luchó simultáneamente en múltiples frentes. El imperio chocó con Francia, Inglaterra y la recién independiente República Holandesa, mientras también mantenía costosos conflictos en Italia y el Sacro Imperio Romano. Cada batalla, cada asedio, cada enfrentamiento naval desgastaba la fuerza militar y la vitalidad económica de España. En el corazón de los problemas de España yacía una paradoja: los vastos territorios americanos que alguna vez habían alimentado su ascenso meteórico al poder ahora contribuían a su inestabilidad. La avalancha de plata de las minas en México y Perú, que inicialmente había llenado las arcas españolas hasta desbordarse, llevó a una inflación galopante en toda Europa. A medida que la producción de plata comenzaba a declinar, España se encontró atrapada en una trampa económica de su propia creación. La batalla de Rocroi en 1643 marcó un punto de inflexión en las fortunas militares de España. Esta devastadora derrota a manos de los franceses destrozó el aura de invencibilidad que había rodeado durante mucho tiempo a los tercios españoles. Las unidades de infantería de élite que habían dominado los campos de batalla europeos durante más de un siglo. La pérdida en Rocroi fue más que un revés militar, fue un golpe simbólico al prestigio español y un presagio de los desafíos por venir. A medida que España luchaba por mantener sus compromisos globales, los problemas internos comenzaron a acumularse. La corrupción política se infiltró en los niveles más altos del gobierno, mientras que las ineficiencias administrativas obstaculizaban los esfuerzos para gestionar eficazmente el imperio de gran alcance. La estagnación económica se instaló, ya que la dependencia de España del plata americana la dejó mal equipada para competir con las potencias mercantiles emergentes del norte de Europa. El reinado de Felipe IV, que abarcó de 1621 a 1665, vio intentos ambiciosos de reformas militares y fiscales. El rey y sus asesores reconocieron la necesidad de cambios si España quería mantener su posición como gran potencia. Sin embargo, el continuo drenaje de recursos hizo que una recuperación significativa fuera casi imposible. Cada nuevo conflicto parecía deshacer cualquier progreso realizado, dejando a España en una situación cada vez más precaria. A medida que avanzaba el siglo, el control de España sobre su imperio comenzó a aflojarse. Portugal, que había estado unido a España desde 1580, recuperó su independencia en 1640 tras una larga y costosa rebelión. En los Países Bajos,
décadas de conflicto finalmente forzaron a España a reconocer la independencia holandesa en 1648. Estas pérdidas fueron más que territoriales, representaron un cambio fundamental en el equilibrio de poder en Europa. A finales de los años 1600, estaba claro que los días de España como superpotencia indiscutida de Europa estaban contados. La dinastía Habsburgo, que había presidido la Edad de Oro de España, se encontró incapaz de producir un heredero viable a medida que el siglo llegaba a su fin. La cuestión de la sucesión española se cernía sobre los asuntos europeos, preparando el escenario para otro conflicto devastador. A medida que el imperio español alcanzaba su cenit en el siglo XVI, una fuerza oculta estaba remodelando los cimientos mismos de su poder. El descubrimiento de vastos depósitos de metales preciosos en las Américas transformó a España en la nación más rica de Europa, pero esta abundancia recién descubierta tuvo un costo elevado. La historia del saqueo económico de España en el Nuevo Mundo es un relato de codicia, innovación y consecuencias no deseadas que, en última instancia, contribuirían al declive del imperio. El corazón de la riqueza americana de España yacía en las minas de plata de Potosí, en las altas montañas de los Andes en lo que hoy es Bolivia, y Zacatecas, en México. Estas minas producían cantidades asombrosas de plata, alimentando las ambiciones imperiales de España y remodelando la economía global. La escala de esta extracción no tenía precedentes en la historia humana. En su apogeo a finales del siglo XVI, Potosí solo representaba la mitad de la producción mundial de plata. Para gestionar esta afluencia de riqueza, España estableció la Casa de Contratación en Sevilla. Esta institución servía como la cámara central de compensación para todo el comercio colonial, asegurando que las riquezas de las Américas fluyeran directamente a las arcas españolas. La Casa de Contratación regulaba el comercio, recaudaba impuestos y mantenía registros detallados de cada barco, carga y pasajero que cruzaba el Atlántico. El transporte de esta enorme riqueza dio lugar a una de las operaciones marítimas más impresionantes de la era, las flotas del Tesoro español. Estos convoys, conocidos como flotas, navegaban anualmente entre España y sus colonias americanas, transportando plata, oro y otras mercancías valiosas. El viaje era peligroso, con la constante amenaza de tormentas, naufragios y piratería. Sin embargo, cuando tenían éxito, estas flotas entregaban una enorme riqueza a España, convirtiéndola en la envidia de Europa. Sin embargo, la avalancha de plata americana tuvo consecuencias de largo alcance y a menudo inesperadas. A medida que el metal precioso llegaba a Europa, desencadenó un fenómeno conocido como la revolución de los precios. El aumento masivo en la oferta monetaria llevó a una inflación severa, con precios en España aumentando hasta un 400% durante el siglo XVI. Esta devaluación de la moneda debilitó la estabilidad económica a largo plazo de España, incluso cuando parecía estar en la cima de su poder. La ironía de la riqueza americana de España fue que gran parte de ella terminó en manos extranjeras. La corona española, constantemente involucrada en guerras costosas en toda Europa, dependía en gran medida de préstamos de banqueros italianos y alemanes para financiar sus campañas militares. Como resultado, una porción significativa de la plata extraída de las minas americanas salió de España casi tan rápido como llegaba, enriqueciendo a los acreedores y rivales de España. Para cubrir sus crecientes deudas, la corona española impuso impuestos cada vez más pesados a sus propios ciudadanos. Esta carga cayó particularmente sobre los sectores productivos de la economía española, lo que llevó a la estagnación económica y a un declive en la manufactura y la agricultura doméstica. Mientras España se enfocaba en extraer riqueza de sus colonias, descuidó el desarrollo de una base económica diversa y sostenible en casa. La dependencia de la plata americana también tuvo efectos profundos en las colonias de España. La demanda de mano de obra en las minas llevó a la explotación y la devastación de las poblaciones indígenas. Los españoles introdujeron el sistema de encomienda, que otorgaba a los colonos el derecho a exigir tributo y trabajo forzado de las comunidades nativas. Este sistema, aunque rentable a corto plazo, tuvo consecuencias devastadoras a largo plazo para el desarrollo social y económico de los territorios americanos de España. La Inquisición española, establecida en 1478, proyectó una larga sombra sobre el imperio durante siglos.
Mientras el poder de España crecía en todo el mundo, una fuerza siniestra trabajaba dentro de sus fronteras para mantener el control a través del miedo y la conformidad religiosa. La Inquisición, originalmente creada para asegurar la ortodoxia de los conversos, judíos y musulmanes que se habían convertido al cristianismo, pronto expandió su alcance para tocar casi todos los aspectos de la vida española. En el corazón de la Inquisición estaban sus juicios secretos y altamente temidos. Los individuos acusados se encontraban atrapados en una red de sospechas, a menudo enfrentando torturas para extraer confesiones. Los métodos eran brutales y variados, desde el estrapado, donde las víctimas eran colgadas por las muñecas, hasta el infame potro, que estiraba lentamente el cuerpo. Estas interrogaciones se llevaban a cabo a puertas cerradas, aumentando el terror y el misterio que rodeaban a la institución. Pero el rostro más público de la Inquisición era el auto de fe. Estos espectáculos elaborados estaban diseñados para mostrar el poder de la Iglesia y sembrar miedo en los corazones de los posibles herejes. Los individuos condenados, vestidos con sanbenitos amarillos de penitencia, eran desfilados por las calles antes de enfrentar sus sentencias. Para muchos, esto significaba ser quemados en la hoguera, un final horrífico presenciado por miles de espectadores. El alcance de la Inquisición se extendía mucho más allá del castigo de individuos. Buscaba controlar los propios pensamientos e ideas que circulaban dentro de la sociedad española. Los libros eran censurados, y el discurso intelectual era estrechamente monitoreado. Esta atmósfera sofocante obstaculizó la difusión de las ideas del Renacimiento y la Ilustración en España, dejando al país intelectualmente aislado en comparación con otras naciones europeas. A medida que pasaban los siglos, la influencia de la Inquisición comenzó a disminuir. El siglo XVIII trajo las reformas borbónicas destinadas a modernizar España y reducir el control de la Iglesia sobre el Estado. Sin embargo, la institución persistió, adaptándose a nuevas amenazas percibidas, como la masonería y la filosofía de la Ilustración. El impacto duradero de la Inquisición en la sociedad española no puede subestimarse. Creó una cultura de sospecha y conformidad que permeó todos los niveles de la sociedad. Los vecinos eran animados a denunciarse unos a otros, lo que llevó a una ruptura de la confianza dentro de las comunidades. El miedo a ser acusado de herejía sofocó la innovación y el pensamiento libre, contribuyendo al eventual declive de España como potencia mundial. Además, el alcance de la Inquisición se extendió al vasto imperio colonial de España en las Américas. Trabajó para erradicar las prácticas religiosas indígenas y asegurar la ortodoxia de los nuevos conversos. Esto añadió otra capa de opresión al ya brutal sistema de explotación colonial. La Inquisición española finalmente llegó a su fin en 1834, abolida como parte de la larga y dolorosa transición de España a un Estado moderno. Sin embargo, su legado perdura en la imaginación popular y la memoria histórica. El término Inquisición se ha convertido en sinónimo de persecución religiosa y abuso de poder. El Tratado de los Pirineos, firmado en 1659, marcó un momento crucial en la historia europea, uno que remodelaría el equilibrio de poder en el continente durante siglos. Este acuerdo entre España y Francia no se trataba solo de poner fin a una guerra, fue el comienzo del lento descenso de España desde su posición como potencia dominante de Europa. El tratado llegó tras la victoria de Francia en la Batalla de las Dunas en 1658. Esta batalla decisiva demostró que el poder militar de España, una vez la envidia de Europa, estaba menguando. El ejército español, que había infundido temor en los corazones de sus enemigos durante más de un siglo, ahora se encontraba superado por las crecientes fuerzas francesas. A medida que comenzaban las negociaciones, España enfrentó una dura realidad. El país que alguna vez había gobernado vastos territorios en Europa y las Américas ahora se encontraba en una posición de debilidad. El tratado obligó a España a ceder territorios clave a Francia, incluyendo Rosellón, Artois y partes de los Países Bajos españoles. Estas pérdidas no eran solo de tierra, representaban una reducción significativa en la influencia de España en Europa occidental. El tratado también incluyó una disposición para el matrimonio político entre Luis XIV de Francia y María Teresa de España. Esta unión estaba destinada a fortalecer los lazos entre los dos reinos rivales, pero en última instancia prepararía el escenario para futuros conflictos sobre los derechos de sucesión.
Detrás de las derrotas militares de España yacía un problema más profundo que había estado gestándose durante décadas. La economía del país, una vez rebosante de plata americana, estaba en declive. La dependencia de España del plata americana había llevado a la inflación y la inestabilidad económica. El país luchaba por financiar y sostener guerras largas, una debilidad que sus enemigos aprovecharon rápidamente. A medida que la estrella de España se desvanecía, la de Francia ascendía. El Tratado de los Pirineos señaló el ascenso de Francia como la nueva fuerza dominante en Europa. Bajo la guía del cardenal Mazarino y el joven Luis XIV, Francia estaba expandiendo su influencia y construyendo los cimientos de una monarquía absoluta. Las implicaciones de este cambio de poder fueron de largo alcance. España, que alguna vez había perseguido una expansión agresiva en toda Europa, ahora se encontraba adoptando estrategias defensivas. El país aún poseía vastos territorios, incluidas sus colonias americanas, pero ya no era la principal potencia militar de Europa. Este declive no se trataba solo de poder militar o control territorial, representaba un cambio fundamental en cómo operaba Europa. La era del dominio español, que había moldeado todo, desde las rutas comerciales hasta los conflictos religiosos, estaba llegando a su fin. En su lugar, emergía un nuevo orden, dominado por Francia, cada vez más, por otras potencias emergentes como Inglaterra y la República Holandesa. La muerte del rey Carlos II de España en 1700 desencadenó una reacción en cadena que sacudiría los cimientos de Europa. Carlos, el último gobernante Habsburgo de España, no dejó un heredero directo, una situación que sumió al continente en el caos. El trono español vacante se convirtió en el premio en un juego de alto riesgo de sucesión real, con dos contendientes principales compitiendo por el control de uno de los imperios más extensos del mundo. Por un lado estaba Felipe de Anjou, nieto del poderoso Luis XIV de Francia. Por el otro, el archiduque Carlos de Austria, respaldado por aquellos que temían que una unión entre Francia y España alterara el delicado equilibrio de poder en Europa. No era solo una disputa familiar, era un conflicto que involucró a naciones de todo el continente y más allá. La Guerra de Sucesión Española, como se llegó a conocer, estalló en 1701. No se limitó a los campos de batalla de Europa, el conflicto se extendió a las Américas e incluso llegó a las costas de la India. Grandes potencias como Inglaterra, la República Holandesa y Austria formaron la Gran Alianza para apoyar la reclamación austriaca, mientras que Francia y España se unieron detrás de Felipe. Durante 13 años, Europa estuvo envuelta en la guerra. Batallas como Blenheim, Ramillies y Malplaquet entraron en los anales de la historia militar. No eran simples escaramuzas, eran enfrentamientos masivos que vieron a decenas de miles de soldados chocar en combates sangrientos. Pero la guerra no solo se libró en suelo extranjero. España misma se convirtió en un campo de batalla, con diferentes regiones apoyando a diferentes reclamantes. Castilla, el corazón de España, respaldó firmemente a Felipe, mientras que Cataluña y Aragón, regiones con una larga historia de independencia, apoyaron al candidato austriaco. Esta división interna convirtió el conflicto en una guerra civil, desgarrando el tejido de la sociedad española. A medida que la guerra se prolongaba, quedó claro que ningún bando podía lograr una victoria decisiva. El agotamiento se instaló, y el costo del conflicto comenzó a superar cualquier ganancia potencial. En 1713, las partes en guerra finalmente se sentaron a negociar, resultando en el Tratado de Utrecht. El tratado confirmó a Felipe V como rey de España, pero a un costo elevado. España se vio obligada a ceder territorios significativos a Austria y Gran Bretaña. Gibraltar, una fortaleza estratégica en la entrada al Mediterráneo, cayó en manos británicas. Nápoles y los Países Bajos españoles se perdieron ante Austria. Estas pérdidas territoriales marcaron el comienzo del fin del dominio de España en Europa. Pero el Tratado de Utrecht no solo redibujó el mapa de Europa, también remodeló el paisaje económico. Gran Bretaña obtuvo el asiento, el derecho a suministrar esclavos a las colonias americanas de España. Esto le dio a los británicos un punto de apoyo en el lucrativo comercio colonial español, erosionando aún más el poder económico de España. La Guerra de Sucesión Española marcó un punto de inflexión en la historia europea. Puso fin al gobierno de la dinastía Habsburgo en España, inaugurando la era de la monarquía borbónica.
Este cambio no fue solo una cuestión de linaje real, señaló un cambio en la política española. Los nuevos gobernantes borbónicos dirigieron su atención hacia el interior, enfocándose en reformas internas y en la reestructuración de su imperio colonial. Para España, las consecuencias de la guerra fueron agridulces. Aunque Felipe V aseguró el trono, el precio de la victoria fue la pérdida de la posición de España como potencia dominante de Europa. El otrora poderoso imperio español se encontró disminuido, con sus territorios reducidos y su influencia menguando. Cuando amaneció el siglo XVIII, España se encontraba en una encrucijada. El imperio, aún extendido por todo el mundo, mostraba signos de tensión. Entró la dinastía borbónica, una nueva casa real decidida a insuflar vida al poder desvaneciente de España. Pero sus ambiciosas reformas pondrían en marcha una serie de eventos que no solo remodelarían a España, sino al mundo entero. Las reformas borbónicas, iniciadas a principios del siglo XVIII, fueron un intento audaz de modernizar España y sus vastas posesiones coloniales. Inspiradas en la gobernanza centralizada de Francia, estas reformas buscaban fortalecer el control real y optimizar la administración de los territorios lejanos de España. Fue una empresa masiva que tocó todos los aspectos del gobierno español, desde la península ibérica hasta las Américas y más allá. En el corazón de estas reformas estaba una idea simple pero poderosa, la centralización. La monarquía española buscó consolidar su poder, arrebatando el control a las élites locales y a la Iglesia católica. Esto significó reorganizar los territorios coloniales, creando nuevos virreinatos para mejorar la gobernanza y la recaudación de impuestos. En 1717 se estableció el Virreinato de Nueva Granada, que abarcaba gran parte del norte de América del Sur. Más tarde, en 1776, se formó el Virreinato del Río de la Plata, cubriendo vastas extensiones del sur de América del Sur. Estos cambios administrativos eran más que simples líneas en un mapa, representaban un cambio fundamental en cómo España veía y gestionaba su imperio. Al crear estas nuevas unidades administrativas, la corona esperaba ejercer un control más estricto sobre sus colonias, asegurando un flujo constante de riqueza hacia la madre patria. Pero las reformas borbónicas no se trataban solo de redibujar fronteras, también buscaban revitalizar la economía y el poder militar de España. La Armada española, largamente descuidada, recibió una renovación muy necesaria. Los puertos coloniales clave fueron fortificados para protegerse contra incursiones de potencias europeas rivales, particularmente los británicos y holandeses. Estas mejoras eran cruciales para asegurar las rutas comerciales de España y mantener su control sobre sus territorios de ultramar. Quizás uno de los cambios económicos más significativos fue la promoción del libre comercio dentro del imperio. Durante siglos, el comercio con las Américas había estado estrictamente controlado, canalizado a través de los puertos de Sevilla y Cádiz. Las reformas borbónicas rompieron este monopolio, permitiendo a los puertos hispanoamericanos comerciar más libremente con España. Este movimiento estaba destinado a estimular el crecimiento económico y aumentar los ingresos fiscales para la corona. Sin embargo, estas reformas tuvieron consecuencias no deseadas. A medida que la corona endurecía su control sobre las colonias, debilitaba la influencia de la élite criolla. Los españoles nacidos en América que durante mucho tiempo habían disfrutado de un poder y privilegios considerables. Este cambio en el equilibrio de poder sembró las semillas del resentimiento que más tarde alimentaría los movimientos de independencia en toda América española. Las reformas también apuntaron a la Iglesia católica, durante mucho tiempo una fuerza poderosa en la sociedad española y la administración colonial. En 1767, los jesuitas, una orden religiosa prominente, fueron expulsados de todos los territorios españoles. Este movimiento fue parte de un esfuerzo más amplio para frenar la influencia de la Iglesia y aumentar la autoridad real sobre la educación y las propiedades. Mientras que las reformas borbónicas fortalecieron temporalmente el imperio de España, también crearon nuevas tensiones entre la corona y sus súbditos coloniales. La centralización del poder, aunque eficiente en el papel, a menudo chocaba con las costumbres e intereses locales. La mayor carga fiscal sobre las colonias, destinada a financiar los esfuerzos militares y de modernización de España, alimentó un creciente descontento.
El Imperio Británico, durante mucho tiempo una espina en el costado de España, estaba a punto de asestar un golpe devastador al dominio global de su rival. En 1762, mientras la Guerra de los 7 Años se desataba en Europa y sus colonias, Gran Bretaña puso sus ojos en dos de las posesiones más preciadas de España, La Habana y Manila. Estas ciudades eran más que simples puestos coloniales, eran los pilares de la vasta red comercial de España, conectando las riquezas de las Américas con los bienes exóticos de Asia. La Habana, la joya del Caribe, era la principal base naval de España en la región. Su puerto, protegido por fortificaciones masivas de piedra, había sido considerado inexpugnable durante mucho tiempo. Pero los británicos, envalentonados por sus éxitos contra Francia, estaban decididos a demostrar lo contrario. En junio de 1762, una enorme flota británica apareció en el horizonte, transportando a más de 14.000 soldados y marineros. El asedio que siguió duraría 2 meses y pondría a prueba los límites de ambos bandos. Los defensores españoles, liderados por Juan de Prado, ofrecieron una feroz resistencia, pero estaban superados en armamento y maniobras por las fuerzas británicas comandadas por el conde de Albemarle. Mientras el calor del verano castigaba la ciudad, las enfermedades comenzaron a diezmar ambos ejércitos. Sin embargo, los británicos presionaron sin descanso, bombardeando las fortificaciones españolas hasta que, el 13 de agosto, La Habana finalmente cayó. La captura de La Habana fue un golpe catastrófico para el prestigio y el poder de España. Durante 11 meses, los británicos ocuparon la ciudad, abriendo su comercio a sus mercaderes e introduciendo grandes cantidades de mano de obra esclava africana. Este breve periodo tendría consecuencias duraderas para la economía y la sociedad de Cuba, sentando las bases para el futuro de la isla como una potencia productora de azúcar. Pero los británicos no se contentaron con solo La Habana. Al otro lado del mundo, pusieron sus ojos en Manila, la capital de las Filipinas españolas. Esta ciudad era el término oriental del famoso comercio de los galeones de Manila, la ruta que había conectado Asia con las Américas durante casi 2 siglos. En octubre de 1762, una pequeña fuerza británica bajo el mando de William Draper y Samuel Cornish lanzó un ataque sorpresa contra la ciudad. Los defensores españoles, tomados por sorpresa y mal preparados, solo pudieron ofrecer una resistencia simbólica. Tras una breve batalla, Manila cayó ante los británicos, interrumpiendo el lucrativo comercio que había sido la savia del Imperio del Pacífico de España. La ocupación de Manila, aunque más breve que la de La Habana, expuso la vulnerabilidad de las posesiones coloniales lejanas de España. Estas derrotas gemelas fueron una llamada de atención para el Imperio español. Revelaron debilidades evidentes en la capacidad de España para defender sus territorios de ultramar de los rivales europeos. La otrora poderosa Armada Española, que había infundido temor en los corazones de sus enemigos durante los días de la Armada, ahora luchaba por mantener el control sobre sus propias rutas comerciales. El Tratado de París en 1763 puso fin a la Guerra de los 7 Años y vio a Gran Bretaña devolver tanto La Habana como Manila al control español, pero el precio fue alto. España se vio obligada a ceder Florida a Gran Bretaña, debilitando aún más su posición en las Américas. A cambio, España recibió Luisiana de Francia, un territorio que resultaría ser más una carga que un activo en los años venideros. La humillación de perder La Habana y Manila, incluso temporalmente, espoleó a España a la acción. Las reformas borbónicas, ya en marcha, tomaron una nueva urgencia. España invirtió recursos en fortalecer sus defensas coloniales, construyendo nuevas fortificaciones y reorganizando sus fuerzas militares en las Américas y las Filipinas. Pero estos esfuerzos tuvieron un costo, tanto financiero como político, ya que el aumento de los impuestos y la centralización del poder alimentaron un creciente descontento entre los súbditos coloniales de España. Los vientos de cambio soplaban a través del Imperio español, y las nubes de tormenta de la Revolución se estaban acumulando en el horizonte. En 1808, una serie de eventos pondría en marcha una reacción en cadena que alteraría para siempre el rostro de las Américas y marcaría el comienzo del fin del dominio colonial de España. Napoleón Bonaparte, el ambicioso emperador francés, había puesto sus ojos en la península ibérica. Su invasión de España en 1808 envió ondas de choque a través del imperio,
creando un vacío de poder que sería imposible de llenar. El rey Fernando VII, el monarca español, fue forzado a abdicar, dejando a las colonias en un estado de confusión e incertidumbre. Esta crisis de legitimidad desencadenó una ola de movimientos de independencia en toda América española, ya que las élites locales vieron una oportunidad para tomar el control de sus propios destinos. La aristocracia criolla, durante mucho tiempo frustrada por su estatus de segunda clase bajo el dominio español, comenzó a soñar con la autogobernanza. Eran hombres y mujeres de ascendencia española nacidos en las Américas, educados en ideas europeas pero profundamente conectados con sus tierras natales. Habían observado con interés cómo se desarrollaban las revoluciones americana y francesa, y ahora veían una oportunidad para aplicar esas ideas radicales a sus propias circunstancias. De este fermento de ideas y ambiciones emergió un grupo de líderes revolucionarios que cambiarían el rostro del continente. En el norte, Simón Bolívar, un aristócrata venezolano carismático, comenzó a reunir apoyo para la independencia. Su visión de una gran Colombia unida, que abarcaría gran parte del norte de América del Sur, inspiraría a generaciones de patriotas latinoamericanos. En el sur, José de San Martín, un general argentino con una mente militar brillante, comenzó a forjar un ejército que liberaría gran parte del sur de América del Sur. Y en México, un humilde sacerdote llamado Miguel Hidalgo levantó la bandera de la revuelta, llamando a la independencia y a la reforma social. España, aún tambaleándose por la invasión napoleónica y debilitada por años de guerras costosas en Europa, se encontraba mal equipada para lidiar con los crecientes disturbios en sus posesiones americanas. El otrora poderoso ejército español, que había conquistado vastas extensiones del Nuevo Mundo, ahora enfrentaba una serie de derrotas humillantes a manos de ejércitos revolucionarios improvisados. La batalla de Boyacá en 1819 fue un punto de inflexión. Las fuerzas de Bolívar derrotaron decisivamente a los españoles, asegurando la independencia de lo que se convertiría en Colombia y pavimentando el camino para la liberación de los territorios vecinos. En el sur, San Martín cruzó los Andes en una audaz campaña militar, derrotando a las fuerzas españolas en Chile y Perú. En México, la lucha de Hidalgo continuó incluso después de su ejecución, culminando en la independencia en 1821 bajo el liderazgo de Agustín de Iturbide. Estos movimientos de independencia no fueron solo conflictos militares, fueron revoluciones sociales que transformaron las Américas. Las nuevas naciones que surgieron de las cenizas del Imperio Español enfrentaron el desafío de construir estados modernos mientras lidaban con profundas divisiones de clase, raza y región. La abolición de la esclavitud, la redistribución de la tierra y la creación de constituciones democráticas se convirtieron en objetivos clave para muchos de estos países nacientes. Para España, la pérdida de sus colonias americanas fue un golpe devastador. A principios de la década de 1820, solo Cuba y Puerto Rico permanecían bajo control español en las Américas, y Filipinas en Asia. El imperio que una vez se extendió por continentes ahora se reducía a un puñado de posesiones. La economía española, que había dependido durante mucho tiempo de la riqueza colonial, se tambaleó, y la nación luchó por encontrar su lugar en un mundo cada vez más dominado por potencias industriales como Gran Bretaña y Francia. Mientras tanto, el vacío de poder dejado por la retirada de España creó oportunidades para otras naciones. Estados Unidos, una joven república en ascenso, comenzó a afirmar su influencia en las Américas, articulada en la doctrina Monroe de 1823, que advirtió a las potencias europeas contra nuevas intervenciones coloniales en el hemisferio. Gran Bretaña, con su poderosa marina, también desempeñó un papel crucial al garantizar que España no pudiera recuperar sus colonias perdidas, asegurando así su propio acceso a los mercados latinoamericanos. El colapso del Imperio Español en las Américas marcó el fin de una era, pero sus ecos resonaron mucho después. La lengua española, la religión católica y las tradiciones culturales que España trajo al Nuevo Mundo continuaron moldeando las identidades de las nuevas naciones. Desde las bulliciosas calles de Ciudad de México hasta los tranquilos pueblos andinos, el legado del dominio español permaneció, mezclado con las ricas culturas indígenas y africanas que también dieron forma a la región. A medida que el siglo XIX avanzaba, España intentó redefinirse como una potencia europea moderna.
Sin embargo, los desafíos continuaron acumulándose. La pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas tras la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 marcó el fin definitivo del imperio de ultramar de España. Este conflicto, desencadenado por la explosión del USS Maine en el puerto de La Habana, vio a Estados Unidos emerger como una potencia global mientras España se retiraba a un papel secundario en los asuntos internacionales. En el siglo XX, España enfrentó nuevas pruebas, incluyendo una brutal guerra civil de 1936 a 1939 que dejó al país dividido y devastado. Bajo el régimen autoritario de Francisco Franco, España se aisló en gran medida del mundo hasta la muerte de Franco en 1975, cuando el país comenzó una transición hacia la democracia. Hoy, España es una nación moderna y vibrante, miembro de la Unión Europea, pero su pasado imperial sigue siendo una parte crucial de su identidad. El Imperio Español, en su apogeo, fue un coloso que abarcó continentes y océanos. Desde las bulliciosas ciudades de México y Lima hasta los puestos comerciales de Manila, sus barcos y soldados llevaron la cultura, la religión y el poder español a los confines del mundo. Pero su ascenso y caída es también una historia de ambición desmedida, explotación y las consecuencias imprevistas de la riqueza y el poder. La historia del Imperio Español nos recuerda que incluso los imperios más grandes son efímeros. Su legado perdura en los idiomas que hablamos, las ciudades que habitamos y las culturas que celebramos. Pero también sirve como advertencia, el poder construido sobre la conquista y la exclusión es inherentemente frágil. A medida que reflexionamos sobre esta épica historia, nos invita a considerar cómo las decisiones del pasado continúan moldeando nuestro mundo actual y qué lecciones podemos llevar hacia el futuro.